Ha pasado año y medio desde que Martuán y yo, por primera vez gracias al príncipe Eduardo, nos habíamos conocido ya en mi infancia, pero fue hace mucho tiempo y no me acordaría de no ser aún importante eclipse de Camelot. Ahora, hemos tenido un nuevo encuentro, esta vez con su novela más archiconocida, que no de mayor prestigio. Muchos de los juicios que hice entonces se me han confirmado. Si en algo son buenos los americanos, es en contar historias y Mark Twain es uno de los mejores. Es un espléndido narrador que relata con revolucionaria sencillez formar historias capaces de hablar por sí mismas, unas veces más que otras. Samuel Langorme fue ante todo un self-made man, es decir, un autodidacta, un hombre hecho a sí mismo, huérfano. A los 12 años tuvo que abandonar sus estudios para trabajar en el periódico. Su escritura no estuvo por tanto determinada por la elaborada, antigua, compleja y rica cultura europea adquirida en las academias, sino por una estructura más utilitaria, donde el contenido, la historia, prima sobre la forma y sobre todo por su vida y su tierra. Samuel nació en 1835 en tierras regadas por el Mississippi, en un tiempo y un lugar en el que el aire de la libertad y la juventud, como el joven Tom Sawyer, América ya era grande y diversa, pero Samuel creció en lo más profundo de ella, en el medio oeste, al borde de la frontera, una frontera que Samuel fue, además de escritor, redactor, piloto de barcos, soldado, viajero y buscador de oro, pero ante todo fue americano. No había nadie más adecuado que él para ser el padre de la literatura. Mientras en la prepotente Europa se recreaba en la forma y en las densas obras maestras, Twain optó por la naturalidad expresiva, por la sencillez, y fue sin quererlo un revolucionario. Su escritura del color local, patente en este libro, es deudora de la sociedad de su tiempo, una sociedad que progresa a pasos agigantados tras una guerra civil, con un imaginario propio donde surge la nostalgia por la edad de oro, perdida en la que el hombre era libre y salvaje, como un niño, infancia a la que Twain quiere devolver a sus lectores. Es la realidad y la magia se, se entremezclan bajo el sol del verano con la inconsciencia, la infancia de Norteamérica. Algunas veces los sonidos como el dolor se desvanecían y entonces quedaban solo aquella bruma. Recordaba la oscuridad, la sólida oscuridad que la había precedido. Eso significaba que estaba mejorando. Háganse la luz, aunque esta brimusa, pero la luz era buena. Así, una y otra vez, existían esos sonidos de la oscuridad. No encontraban respuestas a esas preguntas. ¿Tenían sentido hacerlas? Tampoco a esto podía responder. El dolor se hallaba en alguna parte bajo aquellos rumores, al este del sol y al sur de los oídos. Eso eran cuanto sabía. Por tiempo, que lo pareció muy largo, y lo fue porque el dolor y la neblina tormentosa eran la única realidad. Esos sonidos contribuyeron. Todo el mundo ignoraba quién era y dónde se encontraba. No le importaba ni uno ni el otro. Deseaba estar muerto, aunque es aquella dolorosa bruma que ocupaba su mente como una nube tormentosa de verano. No sabía que lo deseaba. A medida que pasaba el tiempo, se iba percatando de que había ciclos perdidos, indolorosos, por primera vez desde su salida de aquella oscuridad total que precedía a la bruma. Surgió
un pensamiento independiente de su situación actual. Se trataba de un pilote roto que sobresalía de la arena en Revereveach, a donde sus padres solían llevarlo de niño. Él siempre insistía en que extendiesen la toalla donde pudiera observar a aquel pilote que le parecía la zarpar de un monstruo enterrado. Le gustaba sentarse y ver cómo la marea subía hasta cubrirlo. Horas más tarde, cuando se habían consumido los bocadillos, la ensalada de patata y últimas gotas de Cool Ale del gran termo del padre, poco antes de que la madre advirtiese que era hora de recoger y marcharse a casa, el extremo superior corrió del pilote volvía otra vez a aparecer. Al principio solo se deslumbraba un instante entre las olas, luego iba destacándose cada vez más. Cuando las obras habían sido depositadas en el gran cubo con el típico rótulo de conserva limpia tu playa, los juguetes de Puli estaban ya guardados. Puli soy yo, y esta noche mamá me podrá aceite Jones en las quemaduras del sol. Pensó dentro del ojo de tormenta en el que ahora vivía, y las toallas se habían plegado otra vez. El pilote se veía ya casi completo, con sus lados oscuros, cubriéndose de limo, rodeado de una espuma jabonosa. Era la marea, según el padre le explicaba, pero él sabía que era un pilote. La marea iba y venía. El pilote permanecía, aunque algunas veces se viniera. Sí, pilote, no había marea. Este recuerdo giraba y giraba, enloquecedor, como una mosca pertinaz en las tinieblas. Luchaba por comprender su significado, pero los sonidos le interrumpían. ¿Qué son las 5S? La metodología de las 5S se creó en Toyota en los años 60 y agrupa una de las series de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. La metodología de las 5 S es de origen japonés y se denomina de tal manera que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra S. Objetivo de las 5 S: mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Mejorar la calidad de la organización. A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio se crean condiciones de seguridad, de motivación y eficiencia. Su aplicación mejora los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos y reducción de costos. La aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal y duradera para que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. ¿Qué son las 5 S? La metodología de las 5 S se creó en Toyota en los años 60 y agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos del comportamiento e interacción social, creando en un entorno de trabajo eficiente y más productivo. La metodología de las 5 S es de origen japonés y se denomina de tal manera que la primera letra de su nombre de cada de sus etapas es la letra S. El objetivo de las 5 S es mejorar y mantener las condiciones de la organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Mejorar la calidad de la organización. A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, de motivación y eficiencia.
Su aplicación mejora los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos, reducción de costos. La aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal y duradera para que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. Los primeros en asumir este compromiso son los gerentes y los jefes, y la aplicación de esta es el ejemplo más claro de resultados a corto plazo. ¿Qué beneficios aportan las 5 S? La implementación de las 5 S se basa en el trabajo en equipo. Los trabajadores se comprometen, se valora sus aportaciones y conocimiento. Hay una pila de ropa a un lado de las vías del tren. Una prenda de color azul cielo, una camisa, quizá mezclada con otro de color blanco sucio. Seguramente no es más que basura que alguien ha tirado a los arbustos que rodean las vías. Puede que la hayan dejado a los ingenieros que trabajan en esa parte del trayecto. Suelen venir por aquí. O quizá es otra cosa. Mi madre solía decirme que tenía una imaginación hiperactiva. Tom también me lo decía. No puedo evitarlo. Veo esos restos de ropa, una camiseta sucia o un zapato solitario, y solo puedo pensar en el otro zapato y en los pies que los llevaban. El tren se vuelve a poner en marcha en una estridente sacudida. La pequeña pila de ropa desaparece de mi vista y seguimos el trayecto en dirección a Londres con el enérgico paso de un corredor. Alguien en el asiento de atrás exhala un suspiro de impotente irritación. El lento tren de las 8:04 que va de Ansbury a Houston puede poner a prueba la paciencia del viajero más experimentado. El viaje debería durar 54 minutos, pero rara vez lo hace. Esta sección de las vías es antigua y decrépita, y está asediada por problemas de señalización e interminables trabajos de ingeniería. El tren sigue avanzando poco a poco y pasa por delante de almacenes, torres de agua, puentes y cobertizos. También una modesta casas victorianas con la espalda vuelta a las vías. Con la cabeza apoyada en la ventanilla del vagón, veo pasar estas casas como si se trajera del travelling de una película. Nadie más las ve así. Seguramente ni siquiera sus propietarios las ven desde esta perspectiva. 2 veces al día, solo por un momento, tengo la posibilidad de echar un vistazo a otras vidas. Hay algo reconfortante en el hecho de ver a personas desconocidas en la seguridad de sus casas. Suena el móvil de alguien, una melodía incongruentemente alegre y animada, tardan en contestar y siguen sonando durante un rato. También puedo oír cómo los demás viajeros cambian de posición en sus asientos, pasan las páginas de sus periódicos o teclean en su ordenador. El tren da unas sacudidas y se bambolea al tomar la curva, y luego ralentiza la marcha al acercarse a un semáforo en rojo. Intento no levantar la mirada y leer el periódico gratuito que me dieron al entrar en la estación. Pero las palabras no son más que un borrón, nada retiene mi interés. En mi cabeza hay una pila de ropa a un lado de las vías del tren, una prenda de color azul cielo, una camisa, quizá mezclada con otro de color blanco sucio. Seguramente no es más que basura que alguien ha tirado a los arbustos que rodean las vías. Puede que la hayan dejado los ingenieros que trabajan en esa parte del trayecto. Suelen venir por aquí, o quizá es otra cosa. Mi madre solía decirme que tenía una imaginación hiperactiva. Tom también me lo decía. No puedo evitarlo. Veo esos restos de ropa, una camiseta sucia o un zapato solitario. Y solo puedo ver pensar en otro zapato y en los pies que los llevaban. El tren se vuelve a poner en marcha con un estridente sacudido. La pequeña pila de ropa desaparece de mi vista y seguimos el trayecto en dirección a Londres con el enérgico paso de un corredor. Alguien en el asiento de atrás exhala un suspiro de impotente irritación. El lento tren de las 8:04 que va de Ashburn a Houston puede poner a prueba la paciencia del viajero más experimentado. El viaje debería durar 54 minutos, pero rara vez lo hace. Esta sección de las vías es antigua y decrépita,
y está asediada por problemas de señalización e interminables trabajos de ingeniería. El tren sigue avanzando poco a poco y pasa por delante de almacenes, torres de agua, puentes y cobertizos. También va de modestas casas victorianas con la espalda vuelta a las vías. Con la cabeza apoyada en la ventanilla del vagón, veo pasar estas casas como si se tratara de una película. Nadie más las ve así. Seguramente ni siquiera sus propietarios las ven desde esta perspectiva. 2 veces al día, solo por un momento, tengo la posibilidad de echar un vistazo a otras vidas. Hay algo reconfortante en el hecho de ver a personas desconocidas en la seguridad de sus casas. Suena el móvil de alguien, una melodía incongruentemente alegre y animada. Tardan en contestar y siguen sonando durante un rato. También puedo oír cómo los demás viajeros cambian de posición en sus asientos, pasan las páginas de sus periódicos o teclean en su ordenador. El tren da unas sacudidas y se bambolea al tomar la curva y luego ralentiza la marcha al acercarse a un semáforo en rojo. Intento no levantar mi mirada y leer el periódico gratuito que me dieron a entrar en esta estación, pero las palabras no son más que un borrón. Nada me retiene mi interés. En mi cabeza sigo viendo esta pequeña pila de ropa tirada a un lado de las vías abandonada. En la vida pueden llegar a suscitarse muchas situaciones diferentes. Unas logran sacarnos más sonrisas que otras. Algunas tratan de tragedia, desolación, amargura, tristeza, dolor, melancolía, amor, felicidad o incluso victorias eminentes. Aunque por supuesto, la que podré relatar no será muy diferente a cualquier otra conocida, pero seguro tampoco careceré de singularidad. Todo comienza con una simple palabra entre dos. El primer gesto es algo que se queda sellado en la memoria desde el primer momento. Fue el dulce enigma que alejó el pensamiento de soledad de la memoria de aquella niña. Las palabras surgían conforme la manecilla se tragaba los minutos. El mundo parecía más borroso y aparentaba desvanecerse a las espaldas de sus sonrisas. Así fueron pasando los días, los ojos de ambos miraban el cielo. Lograron observar el nacer de los nuevos días y miraban cómo la luna caía convirtiendo en verdugos de sol a sus estrellas. Como la luna caía convirtiendo en verdugo de sol a sus estrellas. Por la noche, siendo sombras, se imaginaban el uno al otro y soñaban con poder atravesar la pantalla que los unía por momentos. Todo se convirtió en el párrafo de un poema. Muchos lo interpretaban como aquel estribillo de la canción preferida. Era casi como el hecho de volar, rompiendo las fronteras del miedo y del deseo. En la vida pueden llegar a suscitarse muchas situaciones diferentes. Unas logran sacarnos más sonrisas que otras. Algunas tratan de tragedia, desolación, amargura, tristeza, dolor, melancolía, amor, felicidad o incluso victorias eminentes. Aunque por supuesto, la que podré relatar no será muy diferente a cualquier otra conocida, pero aseguro, tampoco creceré de singularidad. Todo comienza con una simple palabra, entre dos. El primer gesto es algo que se queda sellado en la memoria desde el primer momento. Fue el dulce enigma que alejó el pensamiento de soledad de la memoria de aquella niña. Las palabras surgían conforme la manecilla se tragaba los minutos. El mundo parecía más borroso y aparentaba desvanecerse a las espaldas de sus sonrisas. Así fueron pasando los días. Los ojos de ambos miraban el cielo, lograron observar el nacer de los nuevos días y miraban cómo la luna caía convirtiendo en verdugos de sol a sus estrellas. Por la noche, siendo sombras, se imaginaban uno al otro y soñaban con poder atravesar la pantalla que los unía por momentos. Todo se convirtió en el párrafo de un poema. Muchos lo interpretaban como aquel estribillo de la canción preferida. Era así como el hecho de volar, rompiendo las fronteras del miedo y del deseo.
Conejito soñador. Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque rodeado de libros y fantasía. Pero no tenía amigos, todos le habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pensé a eso, continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestidos de caballos salvando a inocentes, princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba de vez en cuando. Salía del bosque a leer en voz alta, pero si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por ahí una hermosa conejita que parecía perdida, pero nuestro amigo estaba tan dedicado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien la escuchaba. Cuando acabó, la conejita la aplaudió con entusiasmo. Vaya, no sabía que tenía público, dijo el conejito soñador a la recién llegada. ¿Te ha gustado mi historia? Ha sido muy emocionante, respondió ella. ¿Sabes más historias? Claro, dijo emocionado el conejito, yo mismo las escribo, de verdad, y son todas tan apasionantes. ¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridas. Pues eso no es cierto, a mí ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber escribir historias como la tuya, pero no sé. El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste, así que se acercó y, pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: yo puedo enseñarte si quieres a escribirla, seguro que aprenderás muy rápido. Sí. ¿Me lo dices en serio? Claro que sí, hasta podríamos escribir juntos, genial. Estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer todos esos villanos y malandrines, dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos de libros que leyeron a niñas de todo el mundo. Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco dudar de sus historias. Conejito soñador. Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasías, pero no tenía amigos. Todos le habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas, caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escuchar y acabó quedándose solo. Al principio el conejito se sentía muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas, y por eso nadie las quería escuchar. Pero pensé a eso, continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestidos de caballero, salvando a inocentes princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba de vez en cuando. Salía al bosque a leer en voz alta por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida, pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien los escuchaba. Cuando acabó, la conejita aplaudió con entusiasmo. Vaya, no sabía que tenía público, dijo el conejito soñador a la recién llegada. ¿Te ha gustado mi historia? Ha sido muy emocionante, respondió ella. ¿Sabes más historias? Claro, dijo emocionado el conejito, yo mismo las escribo. ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes? ¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridas, pero eso no es cierto. A mí me han gustado mucho, ojalá yo supiera saber escribir historias como la tuya, pero no sé. El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste, así que se acercó y, pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: yo puedo enseñarte si quieres a escribirlas, seguro que aprenderás muy rápido. ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? Claro que sí, hasta podríamos escribir juntos. Genial, estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer todos esos villanos y malandrines, dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cuentos de libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco dudar de sus historias.